Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Me complace mucho presentarles mis saludos respecto al tiempo de que les presento a mi compañero Elías Ruiz Matú. Hoy es lunes 12 de julio, año 2021. Tenemos cosas tan interesantes que compartir con ustedes, que les invito a que permanezcan ahí. Después, cuando pidamos los comerciales en la pausa, no se nos vayan porque van a participar de un gran programa este lunes. Buenas tardes, Elías. Buenas tardes, don Freddy. Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes precisamente en el día de hoy, lunes 12 de julio del año 2021. Hay que decir, don Freddy, que desde muy temprano en la mañana se ha escenificado un panorama lluvioso, pero más bien grisáceo. Sí. Algunas lluvias débiles así que han ocurrido. Y todo eso a pesar de que hay anunciado por parte de la Oficina Nacional de Meteorología una onda tropical y una vaguada. Y usted dice, venga acá. ¿Y cómo es que hay una vaguada y una onda tropical interactuando en la atmósfera del territorio nacional y no se han producido esos aguaceros intensos que uno piensa? Por ejemplo, ayer en horas de la tarde, estamos hablando del domingo, día 11, se escenificó una tormenta eléctrica, sí, muy fuerte. Una tormenta eléctrica que, óyeme, truenos, relámpagos fuertísimos, una lluvia, pero menguó muy rápido y quedó precisamente el panorama gris como amaneció en el día de hoy lunes, que decía la Oficina Nacional de Meteorología que a partir de las 12 del mediodía de este lunes iba a comenzar a caer esos aguaceros y esas tronadas y relámpagos en todo el territorio nacional, producto de la interacción de esa onda tropical y la vaguada. ¿Qué sucede, don Freddy? Que no han ocurrido esos aguaceros que estaba vaticinando la Oficina Nacional de Meteorología, por lo menos aquí en el Distrito Nacional. Entonces, ¿qué es lo que dice la Oficina Nacional de Meteorología en esos términos? Bueno, que esos aguaceros, esas tormentas eléctricas y esas ráfagas de viento por efecto de la vaguada y la humedad dejada por la onda tropical han estado en distintas zonas del país. En Río San Juan cayó suficiente agua, con 112.0 milímetros de agua. En Gaspar Hernández, con 84.1 milímetros de agua. En La Romana, con 75.3 milímetros de agua. Sábana de la Mar, 74.7. Solo mencionando algunas de las provincias donde sí cayeron esos aguaceros. Ahora, ¿qué dice la Oficina Nacional de Meteorología adicionalmente a esto? Que se pronostica que esos aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en puntos de las regiones noreste, sureste, suroeste y los sistemas montañosos de central y septentrional, o sea, nuestra cordillera central y nuestra cordillera septentrional, a media mañana pasen las horas, esas actividades disminuirán paulatinamente. Entonces, debido a esas precipitaciones que están generando valores de lluvias importantes en las zonas que hemos mencionado, la ONAMET emitió una alerta por posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, posiblemente deslizamiento de tierra también, así como inundaciones en las zonas urbanas de estas comunidades. En San Pedro de Macorís, en Baní, la provincia de Peravia, en Atomayor, aquí en el Gran Santo Domingo también, aquí en el Distrito Nacional quizás no llueve, pero en la parte norte de la ciudad, en el Gran Santo Domingo Norte, ha comenzado a llover y ha estado lloviendo en esa zona. San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez en Nagua, Monte Plata, Azua, San Cristóbal, Barahona, La Vega y Monseñor Noel en Bonao.
Esa es, perdón, el panorama de los pronósticos del tiempo que emite la Oficina Nacional de Meteorología. Dice la ONAMET y recuerda que estamos en verano, está lloviendo, pero hace calor. Y dice la Oficina Nacional de Meteorología que hay que seguir hidratándose bien, usar ropa ligera de colores claros, que no se exponga al sol por periodos prolongados sin protección y que se cuide a los niños y a los adultos mayores que son más susceptibles a la ola de calor. Entonces, las temperaturas que están oscilando entre 31 y 33 grados Celsius, las máximas, 21 y 23 las mínimas. Recuerde que hay 5 grados que son de sensación térmica. Estamos hablando de 36 grados, estamos hablando de 39 grados, 38 grados. Muy alta la temperatura. En resumen, vaguada de humedad dejada por la onda tropical producirá siempre aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche. Se recomienda en ambas costas, tanto en el Caribe como en la zona del Atlántico, ver el informe marino precisamente para ver cómo están las olas y cómo está la marea en esa zona. Ese es el reporte del tiempo, don Freddy, de esta tarde, recién calientito, salido del horno. Adelante, don Freddy. Sí, mira, Elías, hoy se dio a conocer temprano que el presidente Luis Abinader está de cumpleaños. Cumple 54 años y su primer año en el gobierno constitucional que preside. Para la ocasión, el presidente comenzó a celebrar temprano. Durante el fin de semana que estuvo en la provincia de La Vega y amaneció en Constanza, cuando se levantó, le tenían un mariachi en la puerta de la habitación y le cantaron la mañanita y le brindaron un ponche y le hicieron una bullita. Y ahí estuvo él acompañado de su esposa, doña Raquel Arbaje. Y luego, también cuando cruzaron por otro punto de la jornada de trabajo, lo aplaudieron y le cantaron a coro también cumpleaños feliz, porque coincidió que el presidente andaba acompañado del senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, que estaba de cumpleaños ayer, y entonces donde quiera que llegaba el senador, le cantaban cumpleaños feliz, y él decía, al presidente que cumple mañana, se lo estamos celebrando desde hoy. Entonces ahí la gente se animaba. Sí, porque si Ramón Rogelio Genao tiene algo, es que es un tigre. Un tigrazo. De todas maneras, el presidente la pasó bien por allá porque dejó aperturado por lo menos 4 puntos turísticos. Uno de ellos, la casa familiar de descanso del presidente Hipólito Mejía, que está siendo ampliada y convertida en un punto de ecoturístico con 35 cabañas para los vacacionistas, y también acondicionamiento del balneario La Confluencia en el río. Y otro asunto de turismo, porque tanto Jarabacoa como Constanza son puntos con óptimas condiciones para el desarrollo ecoturístico, turismo de montaña, alpinismo, ese tipo de cosas. Y eso está caminando muy bien allí en esa zona. El presidente, que ha sido un abanderado del turismo, bueno, pues aprovechó para hacer esto, aunque se vio con un medio susto. De regreso para acá, saliendo de Constanza, se presentó un brisote, hay un mal tiempo, tuvieron que aterrizar en Jarabacoa y venir en carro, pero no pasó nada, no fue un accidente como se dijo en principio, no, fue prevención del piloto. Presidente, está muy malo, está muy brumoso, está lloviendo, hay descarga eléctrica, hay varias cosas. Vamos a quedarnos aquí y nos vamos de rolling en vez de fly. Entonces así pasó la cosa. Hoy en el Palacio Nacional parece que el presidente no quiso que le celebraran cumpleaños. Dice que no está acostumbrado a eso, que él va a su sitio de trabajo a trabajar.
que ya habrá momentos para celebrar, y la gente que estaba haciéndose el gracioso tuvo que recogerse. De todas maneras, en las redes han habido mucho piropo y felicitaciones de la gente que conoce al presidente, y se destacan uno de su esposa Raquel, que tuvo un intercambio de bonitos mensajes, de elogios, de reconocimiento. La hija mayor de él, a quien él le dice a la muchachota, mi muchachota, también le puso un mensaje muy bonito. Y así, el presidente la ha pasado bien hoy, pero trabajando, Elías, porque el trabajo dignifica al hombre. Saliéndonos del presidente y pasando a el Banco Central. Hoy el banco publicó un informe que ha hecho suyo el Ministerio de Turismo para reproducirlo, dando cuenta del comportamiento de la economía en el primer semestre. Un comportamiento envidiable que habla muy bien de cómo ha ido creciendo la economía y cómo ha ido aumentándose las remesas, cómo ha ido aumentando la frecuencia de los vuelos en los diferentes aeropuertos, el flujo de turistas, en fin, muy bien, muy bien, muy bien que va la economía. Y eso nosotros tenemos que celebrarlo, Elías, porque si aquí logramos enderezar 100% el turismo como lo teníamos hasta el 2019, el país no necesita más nada que con eso, las remesas, aduana y impuesto interno, nosotros nos defendemos muy bien. Totalmente de acuerdo, don Freddy. Mire, voy a empezar por la última noticia que usted comentó. A mí me agrada el manejo que se da desde el Banco Central de la República Dominicana a las informaciones económicas desde el punto de vista tanto estadístico como sobre lo que ocurre a nivel nacional. No esconde nada el Banco Central. Fue el propio Banco Central que hace aproximadamente un mes, no más de un mes, porque fue en el mes de mayo, que dijo que había un aumento de los artículos de primera necesidad, de los artículos de la construcción, de la canasta básica. Y dijo que en el mes de junio, específicamente, a finales del mes de junio, iba a comenzar a declinar esa curva de los precios de los artículos de primera necesidad. Y ha sido así. Además de las medidas que ha tenido que tomar el gobierno para esos fines. Ahora, el Banco Central había venido informando sobre los primeros meses del año 2021 que las remesas habían aumentado y habían sido uno de los principales soportes de la economía nacional. Y ahora, en el primer semestre, habla de un aumento bien conmensurable sobre las remesas también y lo que eso aporta a la economía dominicana. Hoy el Banco Central también emitió un informe que estamos recibiendo precisamente esta misma tarde de la Oficina de Comunicaciones del Banco Central. Pues resulta que el Banco Central, el gobernador del Banco Central, recibió una visita de un alto jerarca puertorriqueño que también tiene que ver con asuntos económicos. Estamos hablando de que el gobernador del Banco Central ha estado recibiendo también a representantes del Fondo Monetario Internacional y de otras precisamente denominaciones internacionales. Eso con respecto al Banco Central. Ahora vámonos con el presidente de la República. Mire, con respecto al presidente de la República, el presidente, cuando participaba en la inauguración de creo que se llama Primor, el Centro Ecoturístico Primor, propiedad de Hipólito Mejía, a mí me llamó mucho la atención con la camaradería
con que el profesor Luis Abinader se llevaba con Hipólito Mejía. Me pareció eso un buen indicio de unidad en el Partido Revolucionario Moderno. Eso por un lado. Por el otro, Hipólito Mejía, esa casa de Jarabacoa, tiene muchos años. Estamos hablando del gobierno del año 2000, 2004, que él construyó esa casa, pero él no iba. Esa casa él no iba ahí. Él más prefiere aquí San Cristóbal, está más cerca y él no tiene nada que envidiarle a Jarabacoa. Entonces, me parece muy buena la medida de convertir eso en un centro ecoturístico para recibir personas. Además de que Jarabacoa se ha convertido en uno de los principales centros ecoturísticos del país. Aquí hay personas, muchas personas que conozco, incluso parientes nuestros, que están comprando en Jarabacoa y haciendo sus casitas allá porque allí dicen que es el pueblo de la eterna primavera. Ahí nunca hay calor, siempre está muy fresca la temperatura. Y eso es importante, además de los atractivos turísticos como las montañas, ahí hay parapeto. Usted sabe que eso es un método muy bonito de hacer turismo. A mí no hay quien me monte en una cosa de esa. Elías, ¿tú sabes qué es lo que dice Ramón Rogelio de Jarabacoa? Ajá, ¿qué dice? Que Dios está en toda parte, pero duerme en Jarabacoa. Es así, es así. Debo decirle que a mí me encanta también Jarabacoa. Bueno, pues desde ese punto de vista muy interesante. Usted sabe, además, que tengo amigos también que son de allá, de Jarabacoa. Y me llevaron en una visita que yo tuve allá a lo que le llaman la convergencia. ¿Y qué es eso, la convergencia? La convergencia... La confluencia. La confluencia, gracias, don Freddy. Exactamente donde convergen, donde confluyen los ríos de Yaque del Norte y el Jimenoa. Y eso, don Freddy, es hermosísimo. No sabía que estaban construyendo un parque allí. Ahora, en esta gestión, terminaron el parque. Y es muy bueno que hay que señalar eso. Que el ministro de Turismo dijo que esto es un proyecto de continuación del Estado. A mí me agrada eso. ¿Por qué? Porque sea un gobierno pasado que haya invertido, nosotros no podemos dejar de continuar esa obra en la que se ha invertido un gran dinero. Y ahí se invirtieron ahora 38 millones de pesos del sector público y privado, dijo el ministro de Turismo, David Collado. Creo que eso es importante en términos del desarrollo turístico y además de lo que es la continuidad del Estado. Y por otra parte, el presidente continuó de Jarabacoa y fue a Constanza. Perdón, me falta un dato. Que el presidente anunció que se va a construir para el año 2022, va a ser presupuestado la construcción de una carretera que viene desde La Vega por Guaigüí. Y eso es importante porque, según me dicen los lugareños, aquí en la entrada de Jarabacoa se está convirtiendo esto en un gran tapón de vehículos por precisamente la gran cantidad de personas que van los fines de semana a acampar allá. De allí el presidente fue a Constanza y desde el cuartel del ejército, del comando Cazadores de Constanza, en Constanza, el presidente habló con los periodistas allí. ¿Y cuál fue el tema? El tema es el tema en cuestión, el tema de Haití. Y el presidente Luis Abinader dijo que la frontera está excelentemente bien resguardada desde el pasado miércoles, desde cuando ocurrió el magnicidio, la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y que para el año próximo también está contemplando la construcción o terminación de la construcción de la verja fronteriza.
De eso también habló el ministro administrativo de la presidencia, que estuvo en el Palacio Nacional, y habló también sobre ese particular. Me parece que está cohesionado el tema con respecto a eso. Pero sobre Haití, entiendo yo que es un tema muy aparte, debemos conversar un poquito más adelante e irnos ahora a una pausa. Con su permiso, don Freddy. Te cuento, Elías, que en la palestra está como noticia importante el caso de la crisis política haitiana creada a partir del magnicidio del presidente Juvenal Moïse, asesinado el pasado miércoles por un comando armado que está en cuestionamiento porque hay muchas versiones diferentes y hay indicios de que pudieran no ser estos los responsables del evento. De todas maneras, Haití está en medio de un estado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay tres personas que se disputan la autoridad de ser el guía provisional de la situación. Uno que fue designado por el expresidente Juvenal Moïse, Ariel Henry, pero que no fue juramentado, pero él reclama que le den su puesto. Otro es Claude Joseph, uno que era ministro de Relaciones Exteriores y había sido ex ministro y que rápidamente cogió la mandura y comenzó a mandar y a dar detalles y se ha quedado ahí como provisional, y Estados Unidos le dio el apoyo y Naciones Unidas también. Pero el viernes surgió otro elemento. Este se llama Joseph Lambert, quien era el presidente del Senado, y lo que queda del Senado lo eligió como presidente provisional para que haga la transición y convoque elecciones. Ninguno de los tres tiene mando. Ahí quien está mandando, tratando de organizar la calle es la policía, porque es quien está haciendo las investigaciones del caso y quien le ha dicho a la banda armada que operan allí que no salgan a la calle, que se van a encontrar con ellos de frente, porque la banda convocaron una marcha de protesta en el día de hoy. La policía le dijo, tengan cuidado porque estamos aquí, y salen, la van a pasar, se la van a ver con nosotros. Entonces, visto ese caso, la situación no anda bien porque un sector del Senado le pidió a Estados Unidos que enviaran tropas conjuntamente con Naciones Unidas para proteger los puntos estratégicos de Haití, como son puertos, aeropuertos, las cárceles, los hospitales y otras instalaciones fundamentales. Y Estados Unidos ni caso le hizo. Pero Estados Unidos sí mandó una comisión del Departamento de Estado para que se reuniera con los tres elementos que mencionamos, hicieran un sondeo con otra gente de los diferentes sectores sociales, a ver qué salida se le busca allí. Y también recoger detalles de primera mano de el hecho, como sucedió, porque hay muchas versiones. Igualmente la Policía de Colombia, la Policía Judicial, envió una comisión de investigación a los fines de ayudar a la policía local a hacer la investigación y también a ver cuál fue la participación de los comandos de ex militares colombianos que dicen participar. El asunto es el siguiente, Elías, amable televidente. Es una situación confusa porque los comandos militares especializados no
no actúan como actuaron la gente que fueron allá. Tienen un modo operante totalmente diferente. Dice la esposa del expresidente que esos colombianos que estuvieron allá fue la que la recogieron a ella y la llevaron al hospital y que habían sido contratados por el expresidente Juvenal Moïse. Entonces, ahí tú te como que choca una noticia con la otra. El propio cadáver del expresidente presenta signos de tortura. Los comandos especializados en ese tipo de trabajo no torturan, van a hacer un trabajo limpio y llevan hecha su ruta de escape, porque ellos fueron a eso y es cuestión de segundos y se desaparecen. Entonces estos comandos colombianos fueron, encontraron el hombre muerto, auxiliaron a la que estaba viva, la llevaron al hospital y se fueron por donde ellos estaban durmiendo. No cogieron una ruta de escape para irse del país. Entonces eso está raro y todo eso es lo que se investiga. Lo que sí es cierto y que ha salido a relucir con propiedad es que en Haití eso es tierra de nadie, porque cada sector comercial, cada sector empresarial y cada figura importante tiene una banda armada que lo protege. Protege su casa, protege su negocio y lo protege a él. Entonces esa banda operan así, defendiendo al que le paga. Y piden y mucho. Entonces un país así es un país complicado, que está tan disperso el orden y que y eso crea mucha incertidumbre en la población. Adelante, Lía. Yo pienso exactamente lo mismo. Lamentablemente Haití tiene un grave problema de autoridad. Es un estado fallido totalmente. Óigame bien, don Freddy. No hay poder ejecutivo. El poder legislativo está totalmente medrado. Y el poder judicial, dígame usted, si los jueces, o sea, ¿dónde está el poder judicial? No hay. Entonces, en un país donde no hay poderes del Estado establecidos, en la que los ciudadanos no están debidamente registrados en una junta central electoral ni nada por el estilo, no tienen documentación la mayoría de los haitianos. Óigame, don Freddy, ¿usted sabía que en el año 2017 en las elecciones de Haití votó un 18% de la población? Ay, ay, ay. Y de ese 18% de la población, Juvenel Moïse sacó un 9%, o sea, un 50% de los que votaron. Un 9% de la población fue la que escogió a Juvenel Moïse como presidente. Entonces, cuando eso sucede, está claro que no tiene el respaldo total de la población. Eso por un lado. Pero además, don Freddy, de acuerdo con el audio que se le atribuye a Martín Moïse, la mujer, la esposa, la primera dama de Haití, esposa de Juvenel Moïse, esta dice que él estaba enfrentando sectores poderosísimos que estaban en contra de la reforma constitucional y del referéndum que iba a hacer Juvenel Moïse. ¿Usted sabe por qué, don Freddy? Porque se iban a establecer, según esa reforma constitucional, un gobierno presidencial, no parlamentario como actualmente existe, que no tiene ninguna causa de ser. Entonces, en ese sentido, tiene razón la señora Moïse y además usted, don Freddy, cuando dice que un país gobernado por bandas organizadas por empresarios y políticos no va a llegar a ningún lado. Con referencia a los presidentes o a los que quieren gobernar el país sin haber ido a elecciones, como es el caso de Joseph Cloud, como es el caso de Lambert y como es el caso de Henry.
que fue aquel que fue designado por Juvenel Moïse como primer ministro antes de ser asesinado y que lamentablemente no pudo ser juramentado porque fue asesinado. Por eso Joseph Claude toma el control y dice que él es el gobierno, a pesar de que ya él era canciller de la República. Y, como usted narró al principio, Lambert lo decide el Senado medrado del que usted hizo referencia, y entonces Henry dice que él es el gobierno porque ese fue que fue nombrado por Juvenel Moïse. En el caso de Lambert, tampoco existe el quórum para poder juramentarlo. Oiga esto. En el caso de Henry, tampoco fue juramentado. Pero Joseph Claude, a pesar de que Estados Unidos y la ONU habían anunciado que reconocían a este como gobierno, hoy, don Freddy, hoy le dice Estados Unidos a los tres. Oigan lo que le voy a decir. Dice Estados Unidos: dejen de estar disputándose si son gobierno o no y convoquen a elecciones. Le dice Estados Unidos hoy, una delegación estadounidense, a Joseph Claude, a Ariel Henry y a Joseph Lambert, que instó entonces a un diálogo constructivo para elecciones libres. Yo creo que, a pesar de eso, yo digo lo siguiente: está bien, yo creo que sí, que deben ir a elecciones, pero la situación sobre la inscripción de los haitianos en un registro civil creo que debe ser lo más importante, prioritario, para poder ir a unas elecciones. Porque si eso sucede, se convocan unas elecciones, va a pasar lo mismo que en el año 2017. Va a votar una ínfima parte de la población que no es representativa de los haitianos. Eso por un lado. Segundo, esas bandas armadas y todo eso, eso no va a permitir una organización en ese país. Ninguno de los países, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni Francia, quieren inmiscuirse directamente con Haití. No, que usted lo dijo, se le pidió que vengan tropas norteamericanas. ¿Y qué dijo Estados Unidos? No, resuelvan ustedes su problema. Yo les puedo mandar una delegación para que lo ayuden, pero resuelvan ustedes su problema. Mientras no haya un registro civil en Haití, no se puede convocar a elecciones. Y con respecto, don Freddy, antes de irnos a la pausa, al asesinato, a las grandes conjeturas que han creado ellos mismos con esta investigación que yo realmente la veo fatídica, porque yo vi hoy un reporte desde Colombia de ex militares colombianos que venían en ese grupo, don Freddy. ¿Y usted sabe lo que dicen ellos? Que ellos fueron contratados para seguridad de personas importantes. Sí. Dos ex militares que no vinieron en el viaje porque tuvieron problemas para sacar el pasaporte. Elías, en Colombia hay un mercado abundante de ex militares preparados para ese tipo de trabajo. Y es un mercado tan grande que entre 4 y 6 mil colombianos están prestando servicios de seguridad en Dubái, en los Emiratos Árabes, en Estados Unidos, en diferentes puntos del país. Aquí en República Dominicana hay grupos que están siendo utilizados por el empresariado para su seguridad. Entonces, un país como Colombia, que tiene un ejército numerosísimo, más de 200.000 militares, que duró 50 años peleando en la selva de Aduro y que tiene manejo y destreza de armas y de táctica y estrategia militar. Esa gente lo buscan de todas partes para ese tipo de trabajo de seguridad y protección. O sea, eso no es nuevo aquí en Santo Domingo. Hay muchísimos colombianos. ¿Y tú sabes lo que dicen? Sí, continúa.
Y en Haití ese no es el primer grupo, en Haití hay muchísimo también. ¿Usted sabe lo que dicen los haitianos que residen en Haití, los que residen en Nueva York y los que residen aquí? Óigame bien, como si fuera planificado, piensan igualito. Yo he hablado con algunos de ellos y me dicen lo siguiente: eso del magnicidio y de las investigaciones es una gran mentira. Vámonos a la pausa comercial. Bueno, Elías, el otro tema que está en la agenda de la comunidad internacional es el caso de la protesta sorpresiva que se desataron ayer en Cuba en diferentes puntos, reclamando libertad y cambiándole el sentido a la consigna patria o muerte. Y ahora dicen patria o vida. Tenemos hambre, tenemos necesidad. El coronavirus no lo han podido detener. Necesitamos un puente humanitario para que venga alguien a vacunarlo. En fin, eso le ha causado una roncha grande y un malestar social al gobierno del presidente Díaz-Canel, que ya ha hablado 2 veces, habló ayer y habló hoy, culpando a Estados Unidos de instigar a los civiles para que protesten, para dividir la comunidad cubana. Sin embargo, yo pienso, Elías, que la situación de crisis sanitaria que vive Cuba es lo que ha provocado esto, porque los cubanos tenían muchísimas limitaciones, pero la salud era buena y la asistencia era muy buena, y ahora le ha fallado. Y ellos están promediando entre 8 y 12 mil contagios diarios y 40 y pico de muertes diarios, y la vacuna que hicieron no ha servido para nada. Entonces eso, sumado a una crisis energética que hay, que la provincia ninguna tiene luz, la única que tiene luz es La Habana, y 6 horas al día, más la escasez de alimentos y todas las otras limitaciones, eso ha hecho que ese pueblo se levante y pida libertad. El presidente Díaz-Canel, que debió comenzar a hacer algunos cambios, no lo ha hecho porque todavía está vivo uno de los hermanos Castro, pero si él no tiene inteligencia para lidiar con eso, eso se le puede ir de la mano. Freddy, tal como usted afirma, hay una situación de calamidad en Cuba. Como usted afirma también, en el ámbito de la salud, óigame, las operaciones, los internamientos que en otros países de América Latina no se hacían, tratamientos contra el cáncer, se hacían en Cuba. El manejo del COVID-19 no ha sido el mejor en Cuba tampoco. Porque resulta, don Freddy, hay informaciones que hay que tomarlas con cierta pinza. Se habla de que en los hospitales hay una gran aglomeración de personas de COVID, y las personas que salen positivas aíslan a toda la familia. Aunque la familia no esté positiva, la aíslan junto con los positivos. Entonces eso es un desastre total. Eso por un lado. Segundo, ha gobernado Cuba durante 62 años el mismo régimen castrista. Y Díaz-Canel no es más que precisamente una herencia que le dejan los Castros a este señor, sin ir a elecciones presidenciales, sin el pueblo cubano haberlo elegido. Entonces, ¿qué sucede? En la gestión de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, se pudo llegar a unas relaciones entre Estados Unidos y Cuba y cierta apertura en Cuba, que permitió el hermano de Fidel Castro,
el señor Castro Cruz. Pues mire, eso permitió el Internet en Cuba. ¿Y qué sucede con el Internet? Con el Internet sucede que a raíz de la era de la información, los cubanos tienen acceso a mayor información en el mundo y pueden emitir las informaciones de lo que está pasando en Cuba a todo el mundo. Y por eso se sabe lo que está pasando ahora mismo en Cuba. Esto sucedía en otra ocasión y nadie se daba cuenta de que había protestas en distintas partes de Cuba. Hoy Rusia está diciéndole al gobierno de Cuba que restablezca el orden de la manera más pronta posible y que no va a permitir injerencia. Prácticamente un mensaje de Estados Unidos, porque los cubanos de Miami ya pidieron también la injerencia de Estados Unidos en Cuba. Estados Unidos también se ha negado. Pero la situación es bien difícil en Cuba. Ojalá que nuestros hermanos cubanos puedan llegar a ser libres e independientes y poder elegir a su presidente como debe ser. Don Freddy, hemos llegado al final de la jornada de 360 grados en el día de hoy. Hasta mañana, compañero. Si Dios quiere.